Continuamos avanzando en el tema 4 de rentas y vamos a ver un concepto de rentas que alguna vez puede parecer que no existe, pero sí existe. Son las rentas perpetuas, rentas eternas. Vamos a ver si eso realmente, ese concepto tiene sentido de una renta perpetua. Así que entramos en la quinta sección del tema, rentas perpetuas. Una renta que nunca se acaba. En el año 1 cobramos 10, en el año 2 cobramos 10, en el 3 cobramos 10, en el 50 cobramos 10, en el 500 cobramos 10. Evidentemente no vamos a durar tanto, pero la renta sí, en teoría. En teoría. Bien es cierto que una renta de muchísimos años, a lo mejor pueden ser tan pocos como 30, 40, 50, dependiendo del tipo de interés que se esté utilizando, prácticamente se puede considerar una renta perpetua. Pero eso es otro tema en el que no voy a entrar de momento. Lo que sí vamos a ver es pues algún ejemplo de lo que sería esa renta que nunca se acaba y que estamos llamando renta perpetua. Entonces entiendo que perfectamente me podéis estar diciendo, esto no existe. Entonces, ¿cómo que perpetua? Dime un ejemplo de perpetua para que me quede con paz mental suficiente como para creerte de que existen esas rentas perpetuas. Bueno, pues vamos con un ejemplo. Es un ejemplo histórico, existe. En 1643, una empresa de los actuales Países Bajos emitió un bono perpetuo. Una empresa de los Países Bajos, un bono perpetuo que ofrecía un 5% de interés anual, que es un tipo de interés pues bastante actual, ¿no? Un 5% no estaría nada mal. ¿Existe? Bueno, pues existe. Todavía existe uno de esos bonos. La mayoría se habrán perdido, lógicamente. La cantidad entonces, pues comparado con lo que es ahora, con toda la inflación, pues sería mínima. Pero sí que existe. Ahora mismo el valor que tiene es más histórico que financiero, pero existe. La Universidad de Yale sigue cobrando anualmente los intereses, por muy poca cantidad que sea, pero sí que los cobra. Es decir, esa empresa, la heredera de esa empresa, pues estamos hablando, fijaos, 1643, la heredera de esa empresa sigue pagando a la universidad esos intereses anualmente. Y se lo pagará mientras exista, sin problema. Ahí os dejo una dirección por si tenéis curiosidad en ver el documento, pero que el documento existe. Desde el punto de vista histórico, existe. Así que espero haberos demostrado de que la posibilidad teórica se transforma en este caso en una realidad práctica. No es lo habitual, pero existe y prácticamente cada país en algún momento de su historia ha llegado a emitir este tipo de bonos. Y en la práctica, como os comentaba antes, se suele valorar como una renta perpetua las rentas que no tienen un final y que son a muy largo plazo. Es decir, que si no tiene un final y prevemos que puede ser a 5, a 8, a 10, no lo podemos valorar como una renta perpetua. Pero si creemos que puede ser a 30, 40, 50, probablemente sea más fácil calcularlo como renta perpetua y la diferencia de valor no será mucho, especialmente si los tipos de interés son altos. Si los tipos de interés son bajos, quizás sí. Pero si los tipos de interés son altos, no habría especial diferencia entre una renta de 50 años, calcularla como renta de 50 años, o calcularlo como renta perpetua. Ejemplos. Un alquiler que se sabe que va a ser permanente. Tenemos un alquiler. De hecho, yo en otras tareas que tenía hace pues como 25 años, vi un alquiler de este tipo, permanente, perpetuo, en una calle muy conocida de Madrid, que hoy tiene un valor distinto, porque en aquel momento esa zona de la calle era industrial, se puede decir, y hoy es residencial, pero existe ese alquiler y era un contrato perpetuo. Los dividendos de una empresa sólida que han sido más o menos estables históricamente. También se podría valorar si tiene algún tipo de progresión aritmética, por ejemplo, incluso una progresión geométrica. Los rendimientos de una finca agrícola que muestran una estabilidad en el tiempo. También nos valdría si no fueran constantes, pero tuvieran algún tipo de progresión. En la práctica se pueden llegar a valorar como rentas perpetuas.
Y hace 2 o 3 vídeos os intenté convencer de que realmente solo os hacía falta una fórmula. Una fórmula del tema 4 y una fórmula del tema 2, de cuando veíamos capitalización y demás. Bueno, pues malas noticias, lo pongo entre comillas, lo de malas noticias. Otra fórmula más. Otra fórmula más. Es la fórmula más fácil, por eso he puesto entre comillas lo de malas noticias. Es la renta inmediata pospagable perpetua. Vais a ver una de las fórmulas más fáciles, si no la más fácil, de todo el curso. El valor actual de una renta inmediata pospagable perpetua es simplemente C, el capital de cada término, entre el tipo de interés. Nada más. No os lo voy a demostrar. Hay cursos que os lo demuestran, queda precioso. Pero no lo necesitáis para nada, la demostración no la necesitáis para nada, así que con que la sepáis, C entre I, listo, se acabó el problema. Renta inmediata, pospagable, perpetua. He dicho pospagable, ¿y si fuera prepagable? Bueno, pues si fuera prepagable, hacemos exactamente lo mismo que os comenté para las pospagables y prepagables normales, las que tenían una duración limitada, que simplemente multiplico el valor del pospagable por 1 más I. Por tanto, si la renta es prepagable perpetua, esa fórmula tan facilita de C entre I, simplemente lo multiplico por 1 más I. Nada más. O sea, no tiene más problema que en la prepagable multiplico por 1 más I. Esto es el valor inicial. ¿Y el valor final? Hago ahí una pausa. ¿Cuál es el valor final de una renta perpetua? No tiene valor final, es perpetua. O sea, si es perpetua, ¿en qué momento es el valor final? En el fin de los tiempos. No existe. Es decir, que no os pueden pedir el valor final de una renta perpetua. Solo os pueden pedir el valor inicial. Bueno, podrían pedir el valor en el año 3, el valor en el año 7. Lo que no os pueden pedir en el momento final porque no existe ese momento final. Y ya solo nos queda finalizar con un ejemplo para asentar un poco lo que acabamos de ver, pero que como vais a ver es muy fácil. Nos han ofrecido una finca agrícola que se arrienda a varios agricultores con un contrato vitalicio con un importe total anual de 10.000 euros. Justamente en los próximos días se cobraría la anualidad de este año. Cuando decimos los próximos días, prácticamente se puede decir hoy. O sea, no hay... va a ser prepagable, básicamente. Si utilizamos un tipo de interés del 4%, ¿cuál sería el precio razonable de la finca? No hace falta poner la línea habitual que ponemos, pero bueno, la pongo. Momento 0, 1, 2, puntos suspensivos. Cobramos 10 ya, prácticamente ya. Y así todos los años hasta la eternidad, perpetuamente. Bueno, pues el valor actual, si fuese pospagable, sería C entre I. Como siempre, este es anual y este es anual. Todavía no hemos llegado a recalcular cuando no ocurre que está en la misma unidad de tiempo. En este caso sí. Pero esta fórmula sería si fuese pospagable. Y estamos cobrando a principios del primer periodo. Por tanto, lo tengo que multiplicar por 1 más I. El valor sería 260.000 euros en este caso. Entonces, como veis, muy facilita, no tiene gran complicación. En general, los ejercicios de rentas perpetuas suelen ser bastante amables en líneas generales. Bien, pues terminamos con esta parte del tema 4. Si tenéis alguna duda, como siempre, os lo agradezco en los comentarios y si me dais al like, os lo agradezco incluso más. Nos vemos en el siguiente vídeo.